Muy buenas tardes. Antes de comenzar, vamos a elevar una plegaria al Señor para que nos ayude en la exposición de la palabra. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos la oportunidad que tú nos das para exponer el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Te agradecemos porque en ese mensaje hay un personaje central que es nuestro Señor Jesucristo, y a Él le debemos todo. Padre nuestro, danos la sabiduría necesaria para que nuestras ideas sean claras en la exposición de tu palabra. Como dice el libro de Santiago, todo aquel que tiene falta de sabiduría puede demandarla a Dios, y Él dará abundante y sin reproche. Que tu Santo Espíritu nos ilumine y también ilumine las mentes de aquellos que van a escuchar este mensaje. En el sagrado nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. eh, Estamos en el primer día de este año 2025 y nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, que fuimos, disculpe, disculpe un poco, ahí está. Decía que nosotros como Adventistas del Séptimo Día fuimos llamados como el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 para predicar el último mensaje de amonestación a un mundo que perece. Y este mensaje está relacionado con la predicación del Evangelio. De hecho, cuando Jesús dio las señales acá que están registradas en Mateo, el capítulo 24, versículo 14, la última señal que se cumplirá y que traerá la segunda venida de Cristo será la predicación del Evangelio. En realidad, si nosotros leemos la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nosotros notamos que el Evangelio siempre ha sido una verdad presente. Fue verdad presente cuando Adán y Eva cayeron en pecado, porque en el castigo de la serpiente vieron ellos una promesa de que el hijo de la mujer eh, aplastaría la cabeza de aquel que lo llevó a cometer el pecado. Y fue verdad presente también en el tiempo de Noé, porque al decidir el Señor acabar con la vida del mundo, Dios le dio un mensaje a Noé para que fuera un pregonero de justicia y que fuera el pregonero de la salvación para aquel que quisiera escapar de esa destrucción. También el Evangelio fue una verdad presente en el tiempo de Abraham. Abraham fue evangelizado cuando el Señor le pidió a su hijo para que lo ofreciera en sacrificio. Y él cuando experimentó esa prueba entendió cómo el corazón de Dios sufría por dar a su hijo y logró entender el Evangelio, que a través de una víctima inocente la salvación vendría a toda la humanidad. Fue verdad presente también para el pueblo de Israel, que durante 430 años, estando en cautividad en Egipto, se le ordenó a todos los padres de familia que sacrificaran un cordero y la sangre puesta en los dinteles de las puertas sería la señal que el ángel vería para que los primogénitos de los israelitas no murieran y tuvieran la salvación. Fue también verdad presente cuando Moisés, el profeta Moisés, un hermano de ellos, que tenía una diferencia con ellos porque él era un ser libre, no estaba en esclavitud, sacó a Israel de Egipto, que fue un símbolo de la gran redención que Cristo obró por nosotros en la cruz, la salvación de todo el mundo. También fue verdad presente el Evangelio cuando Israel estuvo en cautividad en Babilonia y al cumplir los 70 años, Dios a través de Ciro le dio la libertad para regresar a su nación. Y lo fue también en el tiempo de Cristo, cuando Él nació, los ángeles cantaron que había nacido un Salvador. El ángel Gabriel le anunció a José
que no rechazara a su esposa porque lo que había sido, lo que tenía en su vientre era engendrado al Espíritu Santo, y él tendría un nombre llamado Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y ese Jesús, ese ser que nacería, sería el Dios hombre, el Emanuel, Dios con nosotros. También Cristo tenía clarito que cuando comenzó su ministerio, él comenzó, como dice en el libro de Marcos, que el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creer en el Evangelio, porque él iba a ser el protagonista del Evangelio, de la buena noticia de la salvación para toda la humanidad. También este mensaje fue el mensaje poderoso para la iglesia primitiva con los 12 apóstoles que anunciaron que aquel que había sido crucificado, él fue llevado al cielo y también él fue ungido en Luis, el cielo Bruce, como rey y el sumo pastor. sacerdote, mediante el cual aquellas personas podían tener la salvación. De esa manera también Pedro predicó un mensaje apuntando a Cristo como aquel que sería el único nombre dado a los hombres en que podíamos ser salvos. Pero también el Evangelio fue verdad presente en la Reforma del siglo XVI. Dios levantó a hombres, en forma especial a Martín Lutero, para predicar a un Salvador crucificado, resucitado y poner la confianza en aquel que había muerto en el Calvario. Pero también lo fue para el pueblo remanente que apareció en el año 1844 y en forma especial Dios envió un mensaje a la iglesia adventista en el año 1888 por medio de dos pastores que revivieron un mensaje que está relacionado con el Evangelio, que aunque no es el Evangelio, pero es lo que en algunos minutos vamos a ver, que el mensaje del Evangelio también contiene un mensaje para nosotros. Pero en estos minutos que tenemos vamos a ver que vamos a analizar en qué consiste el mensaje del Evangelio. Dios eligió, vamos a leer el libro de Romanos, el capítulo 1, para decir que Dios eligió a un hombre que se había apartado para vivir, para hacer un servicio a la ley, porque él pensaba, como todos sus paisanos, todos sus compañeros, que a través de la obediencia a la ley él podía tener entrada en el reino de los cielos. Pero cuando Dios le mostró que él estaba equivocado en andar por ese camino y tuvo un encuentro con Cristo, Cristo le enseñó verdaderamente el Evangelio cuando él estuvo 3 años en Arabia. Él tuvo que desaprender toda su teología y empezar a revisar todo lo que las escrituras del Antiguo Testamento, lo único que tenían, enseñaban acerca de la salvación. En el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo suena mejor cuando uno la lee en su contexto. Pablo es esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En realidad, como dije anteriormente, Pablo se había apartado para servir a la ley. Era un fariseo. La palabra apartado acá es traducida de la palabra griega fariseo. Pero ahora Dios lo llamó para que él fue apartado, fue un fariseo, fue apartado como fariseo para predicar el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas, el capítulo 1, versículo 15 y 16, dice que, que Dios lo apartó desde el vientre, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces la misión exclusiva del apóstol San Pablo tenía que presentar el Evangelio a los gentiles, el mensaje de la salvación. Y el versículo 2 de Romanos 1 dice que este evangelio había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. En realidad, hermanos, cuando Pablo escribe la carta a los romanos y expone el evangelio, él está desarrollando
el mensaje de salvación que estaba contenido en las Escrituras. Esa es la única fuente donde él pudo, en esta carta, explicarnos de una forma clara y sistemática lo que involucra la salvación. El versículo 3 dice que este evangelio trata acerca de su Hijo. Apreciados hermanos, el evangelio no trata acerca de Dios, aunque directamente lo menciona. Y el evangelio no trata acerca del Espíritu Santo. Tampoco trata acerca de nosotros. San Pablo dice que el evangelio trata acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Es decir, trata acerca de Jesucristo, que si bien en Jesucristo se combina la divinidad y la humanidad, no trata acerca de Jesucristo como Dios, sino que trata acerca de Jesucristo como hombre, porque él vino como hombre en representación de Adán para poder rescatarnos a nosotros. Y el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En realidad, el Espíritu Santo tuvo que declararlo después, lo declaró Hijo de Dios por medio de la resurrección, porque Cristo había sido muerto y murió como un delincuente, murió como aquel que, de acuerdo a los hombres, al ser crucificado entre dos malhechores, daban a entender que el que estaba al medio era el peor de los tres. De tal manera que el libro también de Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, dice, grande es el misterio de la piedad. Cristo fue visto en la carne y fue justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo tuvo que declarar que Cristo no era un malhechor, que aunque murió de esa manera, Cristo era el Santo de Dios, Cristo era aquel que llevó nuestros pecados y fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. La resurrección declara que Cristo era la ofrenda expiatoria por nuestro pecado. Y en eso consiste la verdad del Evangelio. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que él quiere tener algún intercambio con ellos, y lo único que puede ofrecer San Pablo es ofrecerle el Evangelio. Lo dice el capítulo 1, el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y esta carta que Pablo le escribió a los romanos es muy importante para la humanidad, porque en el versículo 16 y 17, vamos a leer el 16 primero, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sus hermanos judíos, aquellos que esperaban a un libertador político, no podían aceptar que su Mesías había muerto como un malvado en la cruz. Los judíos se avergonzaban de eso. No creían que el amigo de los pecadores era aquel que había dado su vida por cada uno de sus pecados. Sin embargo, Pablo, cuando en principio él no entendía esto, porque cuando estaban dando muerte a Esteban, el libro de los Hechos dice que Pablo consentía en su muerte, pero la muerte de Esteban lo impresionó de tal manera que quedó con la semilla en su mente y luego tuvo un encuentro con el Señor. Y cuando él aprendió lo que era el Evangelio, él llegó a decir, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si bien es cierto, el Evangelio puede salvar a todas las personas, se hace efectivo únicamente, de acuerdo a Pablo, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Voy a saltarme al 1 Corintios, el capítulo
15, versículo del 1 al 3, para tener tener una definición de lo que constituye o lo que Pablo entendía lo que era el Evangelio. El capítulo 15 de Primera de Corintios dice así, versículo 1 hasta el 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Las primeras palabras es para recordarles que a los hermanos en la iglesia de Corintios, él les predicó el Evangelio. Y le predicó el Evangelio y le dice, si ustedes perseveran en el Evangelio, ustedes van a ser salvos. Si ustedes no perseveran, finalmente habéis creído en vano. Versículo 3. Y aquí él define lo que es el Evangelio, el versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Apreciados hermanos, esa es la definición que la Biblia da acerca de lo que es el Evangelio. Por eso, repito, el Evangelio no trata principalmente acerca del Padre, no trata acerca del Espíritu Santo en nuestro corazón y no trata acerca de nosotros. Trata acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y este mensaje del Evangelio tiene poder para salvarnos a nosotros que hemos creído en el Evangelio. Por lo tanto, expresiones como hay que vivir el Evangelio, hay que practicar el Evangelio, no tienen sentido porque nosotros no somos, como seres humanos, no somos el personaje central de la noticia o de la buena nueva que significa el Evangelio. Nosotros solamente aceptamos esa buena noticia que tiene un personaje central, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es verdaderamente el Evangelio. Y el mundo necesita una predicación que exalte a Cristo Jesús como el Salvador que perdona el pecado. Hay un episodio dentro de la iglesia adventista en el año 1888 donde el Señor quiso derramar el Espíritu Santo en la lluvia tardía para que toda la tierra en ese entonces fuera iluminada con la predicación de un Salvador que perdona el pecado. Voy a leer la cita que está en Testimonio para los Ministros, la página 91. Dice así, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y John. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo. Ese era el propósito mediante el cual Dios utilizó a dos pastores jóvenes, Waggoner y John, que lo envió con este mensaje a un congreso que se celebró en el estado de Minnesota, en la ciudad de Minneapolis, desde el mes de octubre a mediados de octubre hasta principios de noviembre. Y como dice ella, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo. Presentaba la justificación por la fe en el ganante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres
impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Y finalmente dice en otro párrafo, dice, el mensaje del evangelio de su gracia tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros y distintos para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen en él. Entonces, aquí nosotros entramos con esta cita y vamos a volver al libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 16, para entrar de lleno al corazón de la epístola. Porque si bien es cierto, el mensaje del Evangelio es central, el apóstol San Pablo nos dice que es el poder de salvación para todo aquel que cree, pero también nos dice en el versículo 17, 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este texto bíblico fue, disculpe, este texto bíblico fue central para que Lutero entendiera el mensaje que tenía que predicar en el siglo XVI. Este versículo, el versículo 17, él logró entenderlo y cuando lo entendió, él dijo que le pareció como que las puertas del paraíso se abrían para él y él pudo entender claramente que en su gran amor Dios lo amaba personalmente a él. Porque esta expresión, la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, Martín Lutero la entendía de una manera punitiva, es decir, era la forma de Dios de ser justo y por medio de la cual él castigaba a los pecadores. Entonces, cuando él leía esta expresión, la justicia de Dios, y cuando él leía los salmos que el salmista decía, sálvame, oh Dios, en tu justicia, él se preguntaba cómo el salmista ora a Dios diciéndole que lo salve en su justicia, cuando la justicia de Dios es punitiva y castiga al pecador. Pero un día, meditando en este texto, el Espíritu Santo lo iluminó y logró entender que la justicia que se revela en el Evangelio es la dádiva de Dios en la persona de Cristo, en la vida y en la muerte de Cristo, es decir, en la buena nueva salvación en el Evangelio. Y él cuando logró entender eso, fue para él una felicidad. Y a través de este mensaje, Martín Lutero iluminó al mundo de su época. De hecho, en la página 295 del libro El conflicto de los siglos, la pluma inspirada dice y avaló el mensaje de Lutero. La justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero, se había perdido de vista. Ella estaba hablando en el contexto de la Edad Media. Pero ella avaló a Lutero, repito, diciendo, la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero. Algunos no creen eso, pero la pluma inspirada está a tono con el mensaje de la salvación. Y voy terminando para hacer la aplicación. Que si bien es cierto, el Evangelio es la experiencia de Cristo al vivir y morir por nosotros, en el Evangelio, el versículo 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Es decir, en la vida y muerte de Cristo nosotros podemos encontrar la justicia que Dios requiere de cada uno de nosotros para darnos la salvación.
para que nosotros podamos, cuando creemos en Él, ser declarados justos. Por eso el texto dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, nuestra, nuestra posición ante Dios de llegar a ser justo delante de Él cuando creemos en el Evangelio, comienza en fe y termina en fe, de tal manera que el texto concluye diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe finalmente vivirá. Por eso que es importante este mensaje. Nosotros como adventistas del séptimo día, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 6 al 12, nuestro mensaje está centrado en el mensaje de los tres ángeles. El primer mensaje dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. En el año 1888 le escribieron a la sierva del Señor diciendo si el mensaje del tercer ángel era verdaderamente el mensaje de la justicia de la fe. Y ella respondió diciendo, en verdad es el mensaje de la justificación por la fe. Entonces, concluyo diciendo, hermano, que ha comenzado el año 2025 y nosotros tenemos la misión, como dijo Cristo, de predicar este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Cuando Dios permita a nosotros entender claramente lo que significa este mensaje, Apocalipsis 18 se cumplirá, donde de toda la tierra, dice, vi bajar del cielo a otro ángel y toda la tierra fue iluminada con la gloria. La gloria de Dios va a iluminar este mundo y el mensaje que nosotros debemos presentar es a un Salvador que perdona el pecado. La gente está ansiosa de encontrar en Dios no un ser que castiga, no un ser justiciero, sino que aquel que amó de tal manera al mundo y que quiere encontrar en Cristo el Salvador que perdona el pecado, el amigo de los pecadores. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos tener claridad en esto y podamos darlo a conocer no solamente con la palabra, sino con nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Nuestro Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra, porque en ella encontramos la historia más maravillosa jamás contada. La historia acerca de la historia de su vida, la historia de su muerte, también la historia de su resurrección, lo que constituye las buenas nuevas de salvación. Nosotros hemos creído en Jesucristo, en aquel que es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podemos ser salvos. Y es por eso que te alabamos también a ti, porque la gracia que había en tu corazón se manifestó en este gran don que es la persona de tu Hijo. Padre Santo, nuestra vida te pertenece y te rogamos que tú la cuides y que tú nos mantengas en la fe y en el conocimiento del único que puede llevarnos a la Canaán celestial. Una bendición por cada uno de los hermanos. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender este tema que es el misterio de la piedad y te pedimos que tú guíes nuestra vida para que el efecto que ella pueda tener en nuestros corazones sean las personas transformadas a la imagen de aquel Salvador que es Jesucristo nuestro Señor. Quedamos en tus manos y cuida nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.